Y después la planta, que ahorita contamos un poquito, también muy bacana, pues unos techos de concreto como brutalista, súper bacano, fue hecha en los 80s, que inclusive cuando nos invitaron dijimos, pues nos van a dar una charlita ahí en la sala de juntas y no nos van a mostrar mucho porque es un proceso pues industrial, medianamente pues, secreto, pues, secreto, sí. tal. Y nos dan ese tour. ¿Te acuerdas cuando llegamos a la sala de control? Sí, Porque tenía una sala de control hecha en los 80s, porque la planta creo que la abrieron en los 80 y punta. Sí. Y esos equipos de Siemens y Panasonic, que uno sentía como en los Simpsons manejando la planta nuclear. La planta nuclear. Sí, sí, Imagina como que sí, bacanísimo. Bienvenidos a nuestro podcast educativo de Pergamino. La idea de este podcast es generar una cantidad de contenido, entrevistas, charlas, conversaciones alrededor del mundo del café y todo lo que aprendimos acá trabajando todos los días en este mundo tan apasionante. Esperamos que todo este contenido les sea súper útil y que sea tan apasionante para ustedes como es para nosotros. Disfruten. Bueno, entonces estamos aquí con Leo para hablar del proceso de descafeinado en el café. Estamos prontos a salir con nuestro café Loma Verde en forma de descafeinado. Nos hemos demorado 12 años desde que arrancamos, 13 años para acá un café descafeinado. Teníamos un montón de dudas, pero las fuimos resolviendo. Fuimos haciendo ciertos ensayos, nos terminaron gustando y ya nos sentimos cómodos con tener café descafeinado en nuestras tiendas, pero hoy venimos a hablar en profundidad sobre el proceso, la parte técnica, la parte sensorial, y queríamos compartir todo esto con ustedes. Entonces, empecemos por cómo... Yo quiero explicar un poquito como el por qué nos demoramos tanto para llegar a café descafeinado. ¿Qué mitos teníamos en la cabeza antes, Leo, y qué pensábamos? Yo creo que inicialmente el mito era que, pues también desde el lado de la venta del café verde, veíamos que muchos clientes, cuando el café se le estaba ya poniendo un poquito viejito, lo que hacían era enviar el café a Canadá, a la planta de Swiss Water, a descafeinar. Entonces, creo que la percepción siempre de nosotros fue que el café realmente era de café de baja calidad y que simplemente cuando el importador, el tostador se enredaba, entonces mandaba el café, ¿cuál tiene ahí viejo? Entonces mándelo y sí, teníamos como la idea de que el proceso era tan agresivo que se tenía que tirar cafés malos porque aún así se iban a dañar, entonces se terminaba, digamos, utilizando cafés de muy mala calidad, inclusive la realidad sigue siendo esa. En términos generales, la mayoría del café del mundo descafeinado es de mala calidad. Mala calidad. Inclusive cuando hablábamos que parte de lo que vamos a contar es una visita que hicimos a la planta de Descafecol, que es la planta de descafeinado en Colombia, que es la única planta de descafeinado en Colombia, y una de las poquitas en Latinoamérica. Hay otras en Brasil, pero en Latinoamérica está Brasil, México y creo que Colombia solamente. Y Canadá, pues sí, Canadá. Pero ellos nos contaban que la mayoría del café descafeinado del mundo se hacía todavía en Brasil y en Vietnam, porque se utilizan cafés muy malos, muy económicos para ser descafeinado. Y que antes venían con mucho trabajo últimamente porque las malas cosechas de Brasil y de Vietnam los dejó sin cafés de mala calidad, entonces estaban pasándose a sacar mucha pasilla y mucha café baja calidad acá. Sí, de hecho la planta que visitamos, ellos recolectaban o copiaban el café durante 3 semanas en un mes y durante un mes prendían la planta, porque ahora vamos a contar porque el proceso es muy costoso energéticamente hablando, y eso pues hacían el proceso, prendían la planta una vez al mes, durante unos días, una semana, 5 o 6 días. Y últimamente están copados porque no nos dan cupo para de hecho no dan cupo ni siquiera. Casi no nos dieron el cupito para este lote. Entonces, pero yo creo que es bacano contar también que nosotros fuimos quitando el miedo al descafeinado porque algunos clientes extranjeros de nosotros, de tostadores, que empezaron también, que tenían las mismas dudas, que también decían, no, el descafeinado es malo, dijeron, empecemos a buscar formas de descafeinar café bueno a ver qué pasa. Y empezamos nos empezamos a pedir, por ejemplo, Market Lane en Australia, que fue con los que visitamos la planta, Onyx en Estados Unidos. Nos empezaron a decir, bueno, ¿qué tal si descafeinamos cafés buenos y vemos cuál es el resultado? Y lo empezamos a hacer y lo empezamos a catar y nos dimos cuenta que sí se perdía algo, pero que la calidad intrínseca del café seguía ahí, ¿no? Sí, parte de lo que pudimos ver en la planta es que también ha mejorado su proceso como tal químico para no hacerlo tan agresivo y el resultado no sea como hace unos años, porque nosotros
describíamos, o la nota característica de cualquier descafeinado era banana dulce. Sí. Que todos nos dimos cuenta por qué. Después nos dimos cuenta por qué. Contamos. Entonces, digamos que sí, de alguna manera se ha mejorado el proceso, y cuando vimos los resultados, especialmente con Onyx, probamos el café descafeinado. Y si no me hubieran dicho que era descafeinado, hubiera dicho que era un café normal. Que inclusive para Onyx les hicimos una Ponte Honey, que es un café muy especial, muy costoso, Honey, y lo hicimos descafeinado, que lo querían ver. Sí, y los resultados fueron muy positivos, y realmente también parte de la visita fue chévere ver cómo maneja la trazabilidad del café, porque en realidad esta planta procesa al mes, ahora que está a full capacidad, son 25,000 sacos de café descafeinado mensual. Entonces es un volumen muy grande. Entonces también queríamos ver si la trazabilidad hacia los cafés que mandamos, porque nunca hemos mandado un contenedor a descafeinar, siempre han sido lotes pequeños que se realizan en baches pequeños. Entonces no. Sí, porque parte del otro susto que teníamos con el descafeinado es que para nosotros pues no nos gusta utilizar cafés genéricos en ninguna parte de nuestro proceso. Todos los cafés que utilizamos queremos saber de dónde vienen, que tengan una calidad intrínseca más alta y que se le haya comprado de forma transparente y a un alto precio al productor. Entonces, cuando nos ofrecían cafés descafeinados en poquitos volúmenes, eso era imposible saber de dónde venían y cómo habían sido pagados al productor, etcétera. Entonces, parte de lo que queríamos hacer en la visita era saber, ellos nos decían que los baches eran más o menos de unos 58 sacos de baches 70 de 60, kilos, 60, de 60 que terminan 58, que ahorita explicamos un poquito eso, que terminan siendo más o menos unos 4,000 kilos de café verde, que es lo que hicimos en este bache para exportación, y nos quedamos con un poquito pues para este bache de loma verde descafeinado. Entonces, contemos la historia de la planta para ya entrar como en materia. Bueno, no, y antes de entrar a la planta, digamos que la otra razón que nos interesaba un poquito explorar el tema descafeinado es porque definitivamente sí tenemos muchas personas, yo creo que no es el caso tuyo y mío, nos tomamos un café a las 8 de la noche y nos podemos dormir tranquilos, antes eso ayuda a la digestión, pero tenemos muchas personas que son más susceptibles a la cafeína, o sea, la susceptibilidad a la cafeína es diferente entre personas. Sí, de hecho, pues evolutivamente, pues el hombre como tal, desde que se sabe, toma café, la vida que conocemos hoy, desde más o menos desde 1200, por ahí en el Imperio del Islam, de esa historia que contamos alguna vez. Sí, que hay que volver a hacer un podcast. Que hay que volver a hacer un podcast de historia, pero más o menos, o sea, que realmente es ayer, ¿cierto? Evolutivamente y genéticamente hablando, eso fue ayer. Pero entonces esa evolución biológica hace que muchas personas sean o muy sensibles o nada sensibles. Y de hecho, por ejemplo, el ser humano está más acostumbrado biológicamente a procesar alimentos como por ejemplo la miel. Tiene creo que más de 15,000, 20,000 años que el hombre consume miel. El otro es cacao, que es americano, ¿no? Sí. El cacao es, de hecho, su origen es entre Colombia y Venezuela. Entonces, sí, evolutivamente empezamos a tomar prácticamente desde ayer. Entonces, esa parte de esa transmisión genética pues es en mayor o menor medida de lo que el hombre haya estado consumiendo, pues la cafeína en cualquier forma pues, que la esté consumiendo. Exacto, entonces muchas personas que pasan por nuestras tiendas o que compran nuestro café para llevar a la casa, nos decían, pucha, me gusta el café, pero solamente puedo tomar una taza al día, o solamente puedo tomar por la mañana y por la tarde no puedo porque me quedo despierto. Y ojalá tener un café descafeinado de buena calidad para poder consumir más café y poder disfrutarlo por su sabor y tu experiencia sensorial y poderlo hacer pues con menos cafeína. Entonces, como anécdota, por ejemplo, yo cuando empecé a tomar café, pues sobre todo en este mundo de los cafés especiales, me empezaba a dar, o sea, me daba dolor de cabeza solo los domingos. Y yo decía, pero ¿por qué me da dolor de cabeza solo los domingos? Y ya dije, sí, definitivamente identifiqué que era solo los domingos. Entonces fui a un amigo médico y me dijo, ¿usted toma café? Le dije, claro, ¿y qué días no toma café? Le dije, los domingos porque estoy en la casa. Entonces, realmente dependiente. La cafeína como tal es un alcaloide, genera adicción, digamos, en menor medida, y lo que uno tiene como dolor de cabeza es una ansiedad que tiene uno porque el cuerpo está pidiendo ese. Y en exceso uno lo siente, o sea, cuando hacemos días de catación así uno escupa, o por ejemplo yo me acuerdo cuando hacíamos entrenos de campeonatos, cuando los baristas competían en el campeonato nacional de café, uno terminaba completamente casi que mareado y dolor de cabeza. El exceso también genera pues como un síndrome ahí raro pues. Entonces bueno, queremos tener buen café descafeinado. Y unos clientes que son Jason y Flores de Market Lane, que son muy apasionados por entender todos los procesos pues que llevan el café. Ellos querían comprar un café descafeinado pero querían saber de qué era, y nos dijeron, vamos a conocer la planta. Entonces le dijimos,
acompañémoslos y nos fuimos para la planta de Escafecol en Manizales, entre otras, una planta hermosa, pues los que de pronto admiran un poquito la arquitectura, pues nos invitan a una planta industrial en Manizales y uno espera una bodega blanca, pues ya. Tubos tirados por todo lado. Sí, y llegamos a fue como medio surreal, porque llegan un día subiendo, eso es en la salida pues al Alto de Letras, entonces es como nublado, en Manizales, lluvioso, y llegamos allá a la planta, la casa donde las oficinas, inicialmente pensamos que era como un beneficio de Café Viejo, pero resulta que es una casa hecha por Simón Vélez, pues este arquitecto famoso que trabaja con Guauda, súper bonita. Y después la planta, que ahorita contamos un poquito, también muy bacana, pues unos techos de concreto como brutalista, súper bacano, fue hecha en los 80s, que inclusive cuando nos invitaron dijimos, pues nos van a dar una charlita ahí en la sala de juntas y no nos van a mostrar mucho porque es un proceso pues industrial, medianamente pues, secreto, pues. Y nos dan ese tour. ¿Te acuerdas cuando llegamos a la sala de control? Porque tenía una sala de control hecha en los 80s, porque la planta creo que la abrieron en los 80 y punta. Y esos equipos de Siemens y Panasonic, que uno sentía como en los Simpsons manejando la planta nuclear. La planta nuclear, pues me imagino como que bacanísimo. Que ya lo están reemplazando por pantallas de computador. Mucho más pucha, centralizado en un solo computador, porque eran miles de botones y digo, ¿pero quién maneja esto? ¿Sabes qué? Me encantaría como comprar los equipos solamente para ponerlos allá al lado de la tostadora y decir, de aquí se maneja la tostadora. Una cosa súper bacana. Pero bueno, en fin. Entonces, contemos un poquito de lo que es este proceso de descafeinado específico de esta planta, porque hay varios procesos de descafeinado, ¿cierto? Está el de Swiss Water, pues que es con agua, que se hace en Canadá y en unas plantas de Europa, y está este que se hace aquí en Colombia, que es con acetato de etilo. Entonces, empecemos a contar un poquito del proceso y vamos conversando. Sí, digamos que ha habido una controversia porque ellos utilizan pues este compuesto, que es un compuesto químico de acetato de etilo, y ellos dicen, no, es que proviene de la caña de azúcar y viene de un proceso de fermentación que se hace de la caña de azúcar, en donde obtienen pues como tal el acetato de etilo. Incluso ese acetato se puede hacer natural como lo hacen ellos y se puede hacer químicamente. Claro, es una reacción química del alcohol, ácido acético, y digamos que finalmente lo pueden obtener también de manera sintética o química o de manera natural con la fermentación de la caña de azúcar. Y en este caso es natural, es orgánico. Es de origen de la caña de azúcar. Pues no orgánico, es natural. Pues, sí, natural. Sí. Igual como químico, el acetato de etilo es un solvente, digamos, muy potente, muy utilizado ampliamente en la industria química y industria de alimentos. Sí, nos dijeron que era controlado porque también se puede utilizar para la refinación de otras cosas. Sí, también puede refinar y puede extraer otro tipo de compuesto. Entonces realmente es muy regulado. De hecho, nos contaban que gente del ministerio siempre iba a la planta a verificar que tuviera la cantidad exacta y que si que lo que estaban recibían exactamente, porque digamos que es un producto que es altamente regulado. Pero utilizan esto. Pero digamos que la primera etapa que vimos en el proceso, que de hecho pues nosotros tuvimos la oportunidad de verlo como de vidrios hacia atrás, pero digamos que pudimos ver en general, obviamente es un peligro porque utiliza, como dije, el proceso de descafeinado es un proceso que utiliza mucha energía. Ellos tienen que utilizar evaporadores y muchos sistemas para calentamiento como tal. Entonces digamos que el proceso como tal, pues no entrar a la planta de buenas a primeras no, porque maneja calderas, presiones, vapor, agua caliente. Entonces, inclusive el acetato de etilo puede ser es un combustible, pues se puede quemar. Entonces la planta por el otro lado es completamente abierta, tiene un sistema pues anti incendio súper sofisticado, pues de espumas y no sé cuántas. Sí, digamos que la primera parte que vimos fue la recepción de la materia prima que ellos hacen, que es café verde, café trillado, café sin tostar. Esa es como la primera recepción que hace. De ahí ya se vaciaba por una tubería y ya digamos que el café ya no lo volvían a ver hasta que volvía nuevamente al área de empacado. Ya el resto de todo el proceso se hace totalmente mecánico para su transporte dentro de la planta. Y en el primer proceso, pues que a mí también me sorprendió mucho, es que el café lo sumergen en tanques con agua casi a punto de ebullición. Entonces uno, pues digamos que ahí es donde uno chocan los conceptos porque pues están mojando el café nuevamente, están hidratando un café que ya está en un punto de secado. Y el primer proceso que se hace es precisamente sumergirlo en agua caliente para poder retirar la película plateada que tiene el café. Entonces tiene una razón muy sencilla y es que por el calor se empieza a desprender, entonces puede tapar las tuberías. Entonces por eso se hace antes, se extrae antes y luego sí se pasa a la segunda parte que sería como tal
la inmersión del café en el Sí, acetato de esa etilo. cutícula, los que han visto café verde sin tostar, el café tiene el pergamino encima, la cáscara que protege la almendra, pero la almendra tiene una cutícula que los gringos llaman silver skin, que eso se lo tienen que, eso es lo que quitan para que después eso no tapone las tuberías, pues. Por ejemplo, esa silver skin o la cutícula también la vemos mucho en el tostado. De hecho, durante el tostado, todas las mañanas e incluso durante el día, si se tuesta mucho, hay que sacarla porque también se quema y es parte pues, del café. Entonces, si no se extrae del proceso, empieza a salir por la chimenea. Las tostadoras tienen como un separador de la cutícula claro. que se es muy liviana porque eso no pesa absolutamente, prácticamente nada. Uno saca una bolsa gigante y pesa 1 kilo. Pero sí puede tapar tuberías, puede combustionarse y entonces se prende la caldera. Entonces digamos que también en el tostado se separa. Y aquí también realizan ese proceso de separar, pero lo hacen mediante el agua caliente. Digamos que esa es como la primera etapa. Ya lo pasan, digamos, a la extracción como tal del acetato de etilo. Y digamos que el acetato de etilo es muy compatible con la cafeína. Obviamente nos decían, obviamente no solamente extrae la cafeína, que es donde viene el tema con los cafés descafeinados, que decimos que pierde mucha calidad, porque también arrastra ácidos clorogénicos, también arrastra otros ácidos orgánicos, también arrastra componentes aromáticos. Entonces digamos que entre más tiempo pase en contacto con el acetato de etilo, pues obviamente saca la cafeína, que es muy soluble. De hecho, por eso el proceso que hace en Canadá con agua es con agua simplemente, porque la cafeína es muy soluble. Que eso me pareció interesante porque uno irá, pues, digamos que obviamente con una pizca de sal, porque pues los que nos explicaron el proceso, pues lo hacen con acetato de etilo, entonces pues es el proceso que favorecen ellos. Sí. Pues ellos nos explicaban que yo no entendía muy bien, cuando se hace con agua, vos no lo puedes hacer con agua sola, sino que esa agua trae como una madre de componentes que ya han pasado por el café, excepto la cafeína. Entonces, cuando vos me sumergís el café con todos esos componentes y el agua con todos los componentes, pero sin cafeína, a través de osmosis, lo que hace el agua es jalar la cafeína. Jalar lo que no hay. Sí. Exacto, pero ¿qué pasa? Pues vos no vas a poder utilizar una madre específica para un café de Cauca, de altura, con estas notas, ¿cierto? Tú utilizas una madre genérica. Entonces lo que puedes terminar es sacándole también muchas otras cosas. Entonces ellos dicen que el proceso de acetato de etilo, pues se concentra más que todo en jalar la cafeína, que es lo que se pega. Pero pues no tenemos la información técnica para saber exactamente cuánto más se pega de los componentes pues orgánicos y etcétera. Pues. De hecho, nos ha hecho mucha investigación en este caso porque a la larga se utilizaba una materia prima barata. Entonces, pues no se ha hecho. Obviamente... Ahora con especiales hay que empezar a investigar eso más, ojalá. Pues. Ojalá, pues, sí. Entonces, digamos que lo que ellos han mejorado su proceso es en el tiempo en que dura sumergido el café con el acetato de etilo. Porque obviamente entre más tiempo, porque una de las cosas que le critican a la industria pues, del descafeinado con el acetato de etilo es que tiene unos residuos de acetato de etilo en el sabor de la taza y que usted puede probar el químico pues como tal y que puede ser perjudicial para la salud. Ahí digamos que dentro del proceso pudimos ver que pues, no es así y que digamos que ellos siguen, digamos, para ser más eficientes en el uso del acetato de etilo, porque a la larga tiene una pérdida que tienen que controlar. Un montón. O sea, para ellos, más allá de cualquier cosa, lo que quieren es recuperar lo que más puedan del acetato de etilo para poder volverlo a utilizar después. Exactamente, es un reciclaje que obviamente tiene una pérdida entre el 15 y 20%, nos decía en el proceso, entonces tiene que estar renovando continuamente. Y obviamente, como extra otras cosas, pues ya el poder de solvente como tal del acetato de etilo va disminuyendo, entonces va disminuyendo con el tiempo. Entonces digamos que ahí, porque el acetato de etilo sí tiene un residual de la nota que nosotros decimos, de hecho es un compuesto natural del banano. Exacto. Entonces por eso siempre cuando probamos decíamos que huele a banano dulce. Y sabe a eso, pues. Y las últimas veces que lo hemos hecho, ya esa nota casi que es imperceptible. O sea, se han vuelto más eficientes en sacar eso y nos dicen que, digamos, el resultado final de acetato de etilo en el café final descafeinado, un banano tiene 20 veces más acetato de etilo que el café descafeinado. O sea, el café descafeinado a la larga tiene un porcentaje muy pequeño de eso que es imperceptible para la sensorialmente y obviamente para salud no tiene ningún tipo de... Sí, exacto, porque eso es lo que él nos decía que pues entonces es más peligroso un banano que el café descafeinado, porque tiene más acetato de etilo el banano. Sí. Entonces ahí ya el proceso, digamos, ellos ya tienen los tiempos de inmersión, hacen 2, 3... Aparte que lo poquito que queda en la tostión se termina evaporando. Exacto, porque es donde recuperan, pues ellos cuando ya sacan el acetato de etilo que sale con la cafeína, lo que hacen es, el acetato de etilo tiene el punto de ebullición a 77 grados centígrados. Y recordemos que el tueste va hasta 200 grados centígrados. Entonces, pues que haya acetato de etilo en el café, sí.
0% de probabilidad prácticamente, o 0.0001. Entonces es mínima. Ya cuando separan, el café ya sale. Obviamente es un café que ha ganado humedad porque ha estado con contacto con agua, con los solventes. Entonces el café lo pasan a una guardiola. Es una guardiola tipo brasileña. Estas Guardiola es una máquina de secado digamos, con aire caliente. Cilindros, agua caliente, aire caliente. Lo que hacen ellos es que es sellada, entonces lo hacen como con presión y por eso son capaces de secar en muy poquito tiempo. Más tiempo, menos tiempo, correcto. Entonces sí, haces como un vacío, exactamente ya es un vacío y obviamente el agua migra mucho más rápido por la diferencia de presión que existe. Entonces sí se seca muy rápido y pues obviamente el café cuando uno lo ve, cuando sale sin la cafeína, el color de la cafeína es cafecito. Y así mismo queda como manchado la almendra como tal. Entonces se pasa a la guardiola, que es un tambor, un cilindro girando con un flujo de aire caliente al vacío y ya logran el secado. Si nos digan que se demoran una hora haciendo ese secado, que normalmente pues en sistemas abiertos como los que yo tenía en fincas grandes, ese secado se puede demorar más o menos 24 horas. 24, 26 horas. Pero uno ya mirando el proceso full, uno ya dice, bueno, el problema, digamos, el potencial detrimento de la calidad sensorial del café no se da tanto por el proceso de utilizar el acetato de etilo, aunque puede que haya algo de eso que afecte la calidad sensorial, pero lo que sí la termina afectando, porque es una realidad de todas maneras, el café descafeinado va a estar 1 o 2 puntos por debajo de ese mismo café antes de descafeinar. Claro. Así se pierde algo de esa complejidad aromática. Probablemente se debe más a ese proceso de secado agresivo, ¿cierto? Sí, claro, pues arrastra otras cosas pues también. Y lo que siempre hemos dicho en temas de procesamiento en finca, los secados muy rápidos, digamos que no dejan que la estructura molecular del grano se acomode bien y se pueden perder muchos de esos, digamos, precursores aromáticos de ácidos grasos y ácidos orgánicos que están dentro de la pared celular del grano. Sí, digamos, ya ahí llega a ser la última etapa y la última etapa que tienen, que también no lo sabía y yo me preguntaba por qué la almendra del café descafeinado se veía brillante. Sí. Entonces ellos utilizan una cera. ¿Cómo se llama la cera? No, es una cosa brasileña. Una cosa así, nombre no portugués y todo. Sí. Pero se pasa que llaman ellos el pulimento. La última etapa es como el pulimento para ellos poder darle como otro aspecto. Primero, verlo bonito. Y segundo, que ellos veían que cuando envían el café desde Colombia hacia los países donde lo vendían, por el proceso que tuvo, el tema del secado, entonces había mucha absorción de humedad por parte del grano. Entonces lo que hacen con la cera es sellar la superficie del grano y no permitir que el grano vuelva como tal otra vez a absorber el ambiente. Curioso, pues es un tema ya muy técnico, pues que a la mayoría de la gente no le va a interesar, pero que la medición de la humedad en café descafeinado es diferente. Como que hay un tema eléctrico dentro del café al final que no deja que el medidor, o sea, los medidores que están calibrados para medir la humedad en café verde normal de exportación, siempre terminan midiendo 1.5 puntos más por encima. Sí, de hecho tuvimos el problema con un cliente porque nos dijo, mire, la humedad está casi en 15. Es que no, tiene que medirla en otro tipo de parámetro del equipo porque no puede medirlo con ese mismo. Entonces cuando lo midió con el otro parámetro, le dio la humedad normal. Entonces, sí, tiene como sus arandelas. Digamos que ya lo último que obtenemos es como tal la cafeína. De hecho, el dato curioso, Pedro le dio por probarla y yo le dije, prueba un poquito. Pero como él es siempre exagerado, entonces llega y se manda un bocado grande y casi se muere. Se veía como si fuera como esa sal que es en hojuelas, pues como unas hojuelitas, como unos cristales. Sí. Y es cafecita. Ellos nos dicen que eso es lo que ellos le venden a refinadores de cafeína, que esos refinadores de cafeína lo utilizan para la industria pues, cosmética o farmacéutica que utiliza cafeína pues para muchas cosas. Pero uno ve un polvito y dice, pues eso es inofensivo, y uno medio lo coge y eso sabe amarguísimo. Amargo, muy amargo. Esa es la definición de amargo, ¿no? Cuando decía ese café es amargo, ese sí era amargo. Sí. De hecho, Flor, cuando le explicaron que se utilizaba en la industria de cosméticos para poder eliminar las arrugas, dijo que si iba a echar de ahora en adelante, pues, el café agotado que hacía todos los días en la cara, porque no sabía que tenía esas propiedades, pero en realidad sí tiene componentes que hacen ese efecto. Y nos explicaban que al final, entonces, el café final procesado, la norma permite hasta un 3% de la cafeína original que permanezca en el café, ¿cierto? O sea, 97% libre de cafeína. 96% pues es la norma. Libre, sí. Pero estos tipos la llevan hasta 0.05 0.06 como el parámetro. O sea, 99.5. No, 99.95
de libre de cafeína. O sea, esta vaina no tiene cero cafeína. Tiene cero cafeína, prácticamente. Sí. Sí, porque el café, recordemos, tiene más o menos 2.8, 3%, que es lo que realmente viene al final, se pierde en el proceso. Nosotros enviamos 60 sacos de café verde, 4.200 kilos de café verde, y nos envían 58 sacos de vuelta. Se pierden 140 kilos. Y con la cutícula también se pierde. Y con entonces se pierde ese porcentaje de peso, pues en ese caso, que es la cafeína que se le retira, pues como tal, al café. No, ya yo creo que es como lo hemos abarcado todo el proceso. Ya de ahí, pues también nos dimos cuenta que utiliza materias primas de muy baja calidad. Entonces, normalmente la industria sigue procesando cafés de mala calidad para descafeinados, pensando como en esa teoría de que va a ser descafeinado, el que tome descafeinado no le importa la calidad, lo que le importa es que sea descafeinado. Claro. Pero lo que estamos viendo, pues no solamente lo que nos piden los consumidores, sino también lo que vemos en la industria afuera, en Estados Unidos, en Europa, es que cada vez la gente está pidiendo cafés de alta calidad, pero descafeinados. Sí, se convierte en una opción. No creíamos tampoco que el mercado fuera tan grande, pero ha crecido exponencialmente en los últimos años, y la demanda por ese producto de café descafeinado, y lo que queremos hacer es con café de buena calidad. Creo que pues puede ser un nicho de mercado que se puede ir abriendo también en ahora la lucha es que Descafecol, si nos están escuchando, nos guarden 5 cupitos para nosotros, sí, porque somos los clientes más chiquitos. Los más chiquitos. Entonces llegan allá con contenedores de pasillas, y nosotros con 60 saquitos de este café especial, de Loma Verde, por favor, cuidándolos. Pero bueno, nos atienden muy bien y nos han ayudado mucho. Entonces, bueno, no, yo creo que eso es todo. Un tema como medio técnico, pero yo creo que muy interesante, muy pertinente para lo que se viene y para el mundo de cafés especiales. Y para nosotros, la verdad, fue súper bacano visitar la planta y conocer mucho este proceso. Definitivamente, uno muchas veces no sabe lo que no sabe. Uno se deja llevar por mitos y por leyendas y por prejuicios, y a la hora de, pues uno siempre decía, es que el café tiene cafeína, tómelo con cafeína, punto. Claro, eso es. Y si quiere algo malo, pues pucha, ahí se lo puede tomar descafeinado, pero bueno, aquí estamos luchando contra eso, y bacano poder ofrecer cafés buenos sin cafeína. Entonces ya saben que Loma Verde va a estar disponible sin cafeína pronto en nuestras tiendas para que lo pidan y lo prueben. Y bueno, déjenos las preguntas y dudas, inquietudes que tengan, y se los vamos solucionando a la medida que podamos con lo que conozcamos. Así es. Y vamos a hacer muchos más podcasts bacanos, interesantes, algunos más nerds que otros, pero aquí firme. Listo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Nuestro propósito teniendo estas conversaciones es conectar dos mundos que creemos que están muy distantes, que es el campo y la ciudad, y hacerlo a través de conocimiento y de compartir con ustedes esta gran pasión que tenemos por el café. Entonces, cualquier pregunta que tengan sobre este episodio o de temas que quieran que toquemos en futuros episodios, por favor déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.